Si usted investiga algún negocio, compañía o empresa, hoy en día ningún movimiento puede comenzar si no establece cuál es su visión y su misión. Usted vaya a la página web de cualquier iglesia, incluso corporación, empresa, compañía, y lo primero que va a ver es, nuestra visión es. Y eso es porque donde no hay visión, entonces no hay una meta ni hay propósito. Estar en un matrimonio donde no hay visión es estar juntos por estar, pero no hay un destino. Estar en una iglesia donde no hay visión es estar por estar, porque no se ve un destino. Uno cuando se sube a un carro, se sube a un avión, se sube a un tren, tiene un lugar donde bajarse, hay una visión, un destino. ¿Se imagina subirse y no saber dónde se va a bajar? A algunos nos pasó eso quizás en nuestra juventud, pero no es lo ideal, ¿no? Tiene que saber dónde se va. Entonces, esta semana he estado estudiando 1 Samuel, el capítulo número 1, que es la transición entre los jueces y el tiempo de la monarquía, cuando Israel pidió rey, queremos rey, y le dolió el corazón al Señor, pero dijo, ok, ¿quieren uno? Ahí les va. Y abre con la historia de Elcaná. Y dice lo siguiente, vamos a leer. 1 Samuel 1 dice, Elcaná tenía 2 esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcaná viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí. Ofni y Finés, hijos de Elí, servían como sacerdotes del Señor en Silo. Cuando Elcaná ofrecía sacrificios, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos. Pero siempre le daba doble porción a Ana, porque era la esposa que él amaba. Aunque el Señor no le había dado hijos a Ana, Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal, porque el Señor no le permitía tener hijos. Verso 7. Cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo. Un día Elcaná estaba ofreciendo sacrificios, pero Ana no comía nada en la fiesta porque estaba molesta y lloraba. Elcaná, su esposo, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Mucha autoestima tenía él, ¿no? Fíjese que esta historia narra el tiempo que era 11 siglos antes que naciera Jesucristo. O sea, si lo colocan en una línea de tiempo, estamos hablando de 11 siglos hacia atrás, el año 1100 antes de Cristo. Y esta historia, como le decía anteriormente, comienza la transición. Cuando usted lee 1 Samuel, es la transición del tiempo de los jueces al tiempo de reyes. Entonces, en ese periodo de transición aparece esta historia. Y es interesante que en el Antiguo Testamento predomina la monogamia, es decir, tener una sola esposa, ya que ese es el diseño de Dios, que aparece en Génesis 2. Pero alguno dirá, bueno, ¿y qué pasó aquí, pastor? ¿Y qué pasa en otras partes de la Biblia? Y aunque la monogamia predominaba, o sea, tener una sola esposa como lo estableció Dios en Génesis 2, habían 2 razones por las cuales nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se permitía tener más de una esposa. La primera era la razón de que había esterilidad. Cuando había esterilidad, el hombre se le permitía tomar otra esposa porque culturalmente la mujer tenía un rol de dejar un legado, dar familia. Ese era el rol cultural que tenía. Y la segunda razón era porque algunos hombres que poseían riqueza y riqueza abundante se daban el gusto de mantener más familias. No era el plan divino, no era el plan original, pero algunos se daban el gustito. Y ahí están los reyes que nosotros vemos y las personas que podían mantener a más de una familia. Fíjese en ese detalle. Pero la monogamia era predominante en el Antiguo Testamento. En este caso particular de la historia, se cree que Elcaná tomó como primera esposa a Ana. Y cuando no pudo tener hijos, se le permitía tomar una segunda esposa.
Y en este rollo familiar que nosotros vemos, a la que le toca la peor parte es a Ana, ya que en esos tiempos el valor de una mujer se basaba en la capacidad de tener hijos. Eran otros tiempos, no se me enojen las hermanas, ¿ok? O sea, Ana culturalmente, 11 siglos antes que naciera Jesús, en Israel, era una mujer desvalorada. Y a pesar de que su esposo la amaba muchísimo, tuvo que soportar de que por su condición tomara una segunda esposa. Y lamentablemente eso sumó dolor, ya que Penina se transformó en su rival que la atormentaba constantemente. Imagínese tener en su casa a la peor amiga suya viviendo con usted. Silencio en la casa del Señor. Gracias al Señor esos tiempos cambiaron, porque ahora en este siglo nosotros leemos lo que dijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribe en Gálatas 3:28 lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Eso es algo que la gente no comprende muchas veces, que Jesucristo vino a restaurar el rol de la mujer, diciéndole que ante Dios son uno, no hay favoritismos. Lamentablemente en estos tiempos Ana sí era desvalorada culturalmente, pero peor aún, el clavo que tenía era su propia compañera de casa. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia, pero normalmente hay detalles que no se hablan de la historia. Y en esos detalles yo me quiero enfocar hoy. Número 1, por ejemplo, ¿qué representa la doble porción? Si nos fijamos en el versículo 4, dice: cuando Elcaná ofrecía sacrificios, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos, pero siempre le daba doble porción a Ana, porque era la esposa que él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Cuando en el texto habla de doble porción o habla de porciones, se refiere a las partes en las que se dividía la ofrenda de paz que se llevaba ante el Señor, o el sacrificio que normalmente se habla. Se llevaba sacrificio para estar en paz con Dios, se llevaban animales para estar en paz con Dios. Entonces había normas, y esto es importante y le pido que coloque mucha atención. Había normas levíticas de cómo repartir la ofrenda de comunión que se llevaba, o sea, el animal. Y era en 3 partes. Una parte era para el sacrificio en sí, que debía quemarse en el altar, totalmente quemado. Otra parte debía comerle al sacerdote. Por eso había muchos sacerdotes también, porque si no. Y la tercera parte era para que la comiera el ofrendante. O sea, la ofrenda de paz que se llevaba, un pedazo era para quemarse en el altar, otro pedazo era para el sacerdote y otro pedazo era para el ofrendante. Y del pedazo del ofrendante vemos a Elcaná dividiéndolo para su familia. Cualquiera diría, hay que dividirlo equitativamente, ¿no? Pero había un detalle acá, que Elcaná, según la Biblia dice, le daba más a Ana. Y dice, porque la amaba. Quiero que nos concentremos un poquito en esta parte, mis hermanos, porque el desenlace de la historia es a través de este detalle. El desenlace es lo que vio Ana y entendió con lo que estaba haciendo su esposo en las partes que le estaba dando. El verso 9 dice: después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Cuando el sacerdote se sentaba en una silla, no era una silla, era la silla. En el Talmud se le habla de la silla de autoridad. El Talmud es el libro que recoge todas las enseñanzas de los rabí, de las costumbres, no bíblicos, pero lo que ellos anotaban a mí. Y decían, cuando un rabí se sentaba en la silla, era como estar sentado en el trono. Tengan eso por presente en este versículo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Imagínense la escena.
le hizo una promesa a Dios, Ana. Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. Esos eran los requerimientos para ser nazareo. Y hay algo bien interesante que define lo que es el resto de la historia. Porque Ana comió porque su esposo le dijo que comiera, no es porque ella quería comer, ella no quería comer, según el versículo anterior que vemos. Pero durante la comida algo pasó. Durante la comida dice que ella lloraba y probablemente daba cucharadas. ¿Le ha pasado a usted que ha tenido que comer llorando? Cuando era niño a mí me pasaba mucho. Y no te paras hasta que te termines la comida, así mi papá. Pero en ese llanto que Ana se puso a comer porque el esposo que la amaba tanto le dijo que comiera porque se iba a enfermar quizás. Ella se dio cuenta de que su esposo estaba llevando la ofrenda al templo. Y pensó, estas ofrendas se dividen en 3 partes. Una parte se quema, otra parte es para el sacerdote, otra parte es para el ofrendante, y de esa parte mi esposo me está repartiendo el doble de lo que me corresponde. Y en ese momento Ana comenzó a ver algo diferente. Tuvo una idea que se transformó en una visión. O sea, la idea, el dolor ya no era simplemente quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, sino que esta idea involucraba ahora a Dios en el asunto. Ya no se trataba solamente de criar un hijo en su casa, sino de que Dios iba a beneficiarse de lo que ella necesitaba, según ella misma, o lloraba tanto. Ana decidió, escúcheme, amada iglesia Creekside, Ana decidió involucrar a Dios en su dolor, pero involucrarlo para que Dios se beneficiara. Y ahí cambia totalmente la historia. La pregunta que yo me haría, ¿transformamos nosotros nuestro dolor en oraciones así? Ana dio vuelta el orden de la ofrenda de su esposo. Dijo, mi esposo lleva la ofrenda a Dios, una parte sacrifica, otra queda para el sacerdote y la otra se la lleva a él. Yo ahora voy a dar vuelta y voy a ofrecer como ofrenda lo que a mí me duele, de vuelta al Señor, y le voy a entregar lo que yo tanto anhelo. Ella dijo en la visión de su dolor lo siguiente, 1 Samuel verso 11, le hizo una promesa a Dios, Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, acuérdate de mí, no me olvides, si me concedes un hijo te lo entregaré a ti, será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. Esto es algo muy difícil por cumplir, hermanos. Apartarse de un hijo después que ha nacido y de haberlo tenido un tiempo en los brazos y haberlo criado, es una de las cosas más difíciles en la vida. La narración sigue de la siguiente manera, verso 12. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí, el sacerdote Elí, observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón y aunque sus labios se movían, no pronunciaban las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo, has tomado demasiado, es hora de guardar el vino. Ana contestó, Señor, no he tomado vino ni cerveza. Estoy muy afligida y le estaba contando mis problemas al Señor. No piense que soy una mujer mala o una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Elí contestó, ve en paz. Que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Ana dijo, espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Temprano a la mañana siguiente, la familia de Elcaná se levantó, adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo en Ramá. Mis hermanos, algo increíble sucedió ese día en el corazón de Ana. Ella ya no era la misma. El texto dice que Ana se sintió mejor. Amada iglesia Creekside,
Cuando nosotros creamos una visión en la cual Dios está invitado a participar de nuestro dolor como beneficiario, esa visión tiene un propósito para cumplirse que ya no es egoísta, sino que Dios está viendo que nosotros queremos honrarlo a Él también y no solamente obtener beneficio para nosotros. Esto quiere decir que no esperemos ver la mano de Dios en una visión que no lo incluye a Él. Esto me hace recordar la promesa que hizo mi madre en el altar. Cuando yo tenía 7 meses de nacido, me declararon el mal de mano muerta. El nombre técnico no me acuerdo. Pero mi mano derecha dejó de crecer. Entonces me tenían que llevar a Santiago para la rehabilitación. Y yo sé que lo he contado, pero algunos quizás no saben. Y mi tía en Santiago estaba participando de una reunión de las asambleas de Dios. En carpas en ese tiempo comenzaban. Y mi tía obligó a mi mamá a llevarme a la iglesia. Mi mamá partió de mala gana. Mi tía la obligó. Mi tía me tomó a mí, me envolvió en un shalom y me llevó. Y llegando ahí al pastor dice, bueno, ¿y está la mamá de este niño que pide oración? Sí, está sentada allá. Venga para acá. Y mi mami no quería ni pasar, pero tuvo que pasar. El pastor oró y mi mamá hizo una oración esa noche. Dijo, Señor, si tú existes, sana a mi hijo y yo te serviré todos los días de mi vida. No pasó nada. Volvimos a Constitución, la ciudad donde vivíamos. Y al tercer día mi abuela pega un grito, Alicia, Alicia, Alicia. Mi mamá pensó que me había caído de la cama yo. Y cuando llega me miraba y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi abuela le dice, mírale las manos. Y la mano que era más chiquitita a la derecha y que estaba caída, estaba sosteniendo junto a la otra un juguete. Algo imposible. En ese mismo instante, mi mami recordó la promesa. Sana a mi hijo y yo te serviré todos los días de mi vida. ¿Qué sucedió ahí? Hubo una Ana que involucró a Dios en su angustia, en su pena. Y dijo, no me voy a enfocar en yo beneficiarme de todo, sino que yo quiero honrarte a ti de alguna forma, te voy a servir el resto de mi vida. Si mi madre no hubiera incluido a Dios en su promesa, probablemente yo no estaría aquí, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque gracias a que mi madre cumplió su promesa, yo crecí en un hogar donde había una mujer que servía a su Señor como lo prometió. Ella servía al Señor, lloviera o no lloviera. Ella servía al Señor en riquezas y en pobrezas. Ella servía al Señor con esposo o sin esposo acompañándola. Mi padre nunca fue a la iglesia. Ella servía al Señor con hijos obedientes o con este desobediente. Ella servía a su Señor cuando le eran leales y cuando le eran desleales. Ella servía al Señor con cuidados y con abandonos. Así como Dios honró a Ana, el hecho de que yo estoy parado acá es porque Dios honró a mi mamá. Porque mi mamá incluyó a Dios en una visión diferente. Ya no era simplemente el dolor, sino que se mete a Dios en la ecuación. Y cuando a Dios se le mete en la ecuación, el resultado es divino. La pregunta verdadera es, no importa cuánto estemos sufriendo, no importa cuánto dolor tengamos, no importa cuán grande sea el problema que estemos atravesando, ni el tipo de problema que estamos atravesando, ¿estamos incluyendo a Dios en el problema? ¿O estamos llorando como Ana, escuchando solamente a Penina? La burla, el desprecio, la burla. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo se transformó algo triste, lamentable, en una situación de celebración? Cuando Dios entró en el dolor de Ana. Mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con hacernos las víctimas delante de Dios. Debemos tener mucho cuidado con solamente presentarle quejas a Dios. Debemos tener cuidado con llorar y pensar que Dios tiene que girar alrededor de nuestro mundo, cuando en realidad
florezca o no florezca la higuera, haya comida o no haya comida, haya viñas que den frutos, nosotros debemos honrar a Dios. Primero debemos buscar su reino y su justicia, porque Él nos dará las añadiduras, pero a Dios no le asombra ni le conmueve que lloremos en un sentido egoísta. Dios se acerca a los humildes de corazón porque incluyen la honra que Él se merece. Debemos tener mucho cuidado con presentarnos delante del Creador del universo y de todo ser viviente con una oración que solamente se enfoque en esta poca cosa creada. Pero le hacemos un tremendo show al Creador. Solamente mi dolor, mi angustia, mi incomodidad, mi escasez. Más que pedir para nosotros mismos, Dios espera oraciones que tengan una visión en la cual Él sea honrado, en la cual Él sea exaltado. Y no nosotros vamos a ser los beneficiados solamente. Porque ese tipo de oraciones tiene billones. Pero muy pocos buscan honrar a Dios, aún en el dolor. Fíjese lo importante de colocar a Dios en todo y en cada situación. Si vamos a 2 Samuel 24, David, el rey David, dijo algo bien interesante. Dice: no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. O sea, cuando él iba a presentarse delante de Dios, no iba con peticiones llenas de queja y queja. Él llevaba honra y se esforzaba. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos de los tiempos en que había que caminar para ir a la iglesia? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos de los que están acá tenían que caminar más de 15 minutos para llegar a la iglesia? Y hoy día en carro, mi hermano, ¿será que nosotros estamos incluyendo a Dios en nuestra escasez también? ¿Será que nosotros estamos incluyendo a Dios en nuestros problemas? ¿O solamente le hablamos a Dios de nuestros problemas? Hay un dicho que parece trabalengua, pero creo que tiene verdad. Y dice: no le cuentes a Dios, no le cuentes a Dios lo grande que son tus problemas. Cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. Y creo que hay verdad diferente, porque Ana, cuando a Dios lo comenzó a honrar en los problemas, es cuando Dios comenzó a hacer algo diferente. El final de la visión de Ana termina de la siguiente manera. Leemos 1 Samuel 1, verso 19. El Caná tuvo intimidad con su esposa Ana, y el Señor se acordó de Ana. Ella concibió, y para esas fechas, al año siguiente, dio a luz un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo: su nombre es Samuel porque se lo pedí al Señor. Ese año el Caná fue a Silo con su familia para ofrecer sacrificios y cumplir las promesas que le había hecho al Señor. Pero Ana no lo acompañó, sino que dijo: no iré a Silo hasta que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido. Entonces se lo entregaré al Señor, será un nazareo y se quedará en Silo. El esposo de Ana le dijo: haz lo que te parezca mejor. Te puedes quedar en casa hasta que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido. Que el Señor haga lo que has dicho. Así que Ana se quedó en casa para criar a su hijo hasta que tuviera la edad suficiente para comer alimento sólido. Cuando el niño tenía la edad suficiente para comer alimento sólido, Ana lo llevó al santuario del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, 20 kilos de harina y una botella de vino. Se presentaron ante el Señor. El Caná mató el becerro como sacrificio al Señor, como de costumbre. Luego Ana entregó el niño a Elí y le dijo: perdón, Señor, yo soy la misma mujer que usted vio orar al Señor. Le aseguro que lo que digo es cierto. Oré por este hijo y el Señor contestó mi oración dándomelo. Ahora se lo entrego al Señor y él servirá al Señor toda su vida. Note esto. Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor.
Hay una imagen que coloqué, siga, creo que está la siguiente. Mire, ahí está. Entregando a su hijo cuando ya podía comer alimento sólido. ¿Usted se imagina lo difícil que es eso? ¿Lo haría usted? Me encanta esa frase final. Entonces Ana dejó al niño y adoró al Señor. Unos capítulos más adelante vemos al rey David tomando la misma actitud ante una pérdida de un hijo. El hijo del rey David, como consecuencia de su pecado con Betsabé, estaba muriendo y el rey David entró en un estado de petición al Señor. Se tiró al suelo y comenzó a ayunar y a orar y no se movía. Nada, no comía nada, tirado en el suelo. Y todos estaban preocupados y nadie quería avisarle que el hijo murió, porque pensaban que iba a ser peor. Pero 2 Samuel 12:20 dice, cuando le informaron de la muerte del hijo de David, David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. Amados hermanos, amadas hermanas, el punto número 2 que quiero compartir con ustedes es esto mismo. ¿Está Dios incluido en nuestra visión? Ya hemos visto que Ana sufría mucho al ser rechazada. También sufría mucho porque tenía una compañera viviendo con ella que se burlaba de ella todos los días seguro. Pero nada cambió mientras ella lloraba. Nada cambió mientras David lloraba tampoco. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando nosotros entendemos que Dios está por sobre todo. Todo cambió cuando Ana entendió que el ofrendar a Dios era la forma en que Dios se comunicaba con su pueblo. Las ofrendas se llamaban ofrendas de paz. Para estar en paz con Dios tenían que dar ofrendas en el Antiguo Testamento. No se podía estar en paz con Dios sin sacrificios. Y Ana dijo, yo quiero estar en paz con Dios. Y a pesar de que me vas a dar un hijo, si es tu voluntad, yo te lo voy a ofrendar. Qué difícil es tomar esa decisión. Hagamos una pregunta muy íntima antes de irnos a nuestras casas, porque algunos están chequeando la reserva que tienen por ahí, ¿no? Amada Iglesia Creekside, ¿qué es lo que nosotros amamos? ¿Qué es lo que nosotros apreciamos? ¿Qué a nosotros nos mantiene vivos? Lo que nos dan ganas de vivir, de levantarnos. Pero sería mejor honrar a Dios y entregárselo a Él. ¿Podría ser la idolatría que tenemos por nuestros hijos? Ellos siempre primero, los hijos primero y Dios después. ¿Podría ser el amor que le tenemos a nuestra comodidad? Cuando éramos pobres en nuestros países, buscábamos al Señor como fuera. ¿Podría ser la práctica sexual antes del matrimonio? Uno se hace dependiente de eso, pero no honra a Dios. Y Dios nos llama a ordenar las vidas. ¿Podría ser amistades que sabemos que todo lo que sale de su boca deshonra a Dios? Pero aún así nosotros nos juntamos y aunque ellos hablen tontera y media, nos sentimos bien alrededor de ellos. No es que lo estemos ministrando y nada de eso. Nos gusta mantener un poquito de lo viejo. ¿Será que podrían ser las expectativas de un nivel de vida más alto? Y eso a nosotros nos tiene valorando más lo que hacemos en vez de valorar más a Dios hasta que se nos va el nivel de vida. Y ahí sí venimos a la iglesia. Ahí sí vamos al templo a llorar. Ahí sí pedimos oración. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cuántas oraciones hacemos ante Dios sin que Dios esté incluido como el número uno? Como la prioridad, como la meta final. Mis hermanos, mis hermanas, ¿por qué pedimos lo que pedimos? ¿Por qué pensamos que Dios nos va a dar algo si ese algo no incluye y Él no nos ve sirviéndolo a Él? Dame una casa, dame un auto, dame un trabajo y Dios, si te lo doy te vas. Se te sube lo humo.
te vas a juntar solamente con americanos. Otro nivel. Dame hijos, dame novia, dame esposa, dame posición, dame títulos, dame papeles legales, dame. ¿Dónde está la visión incluyendo a Dios en eso? Mi hermano, hay un secreto en la oración de Ana que nosotros no estamos entendiendo. Pedimos a Dios por nuestro dolor, pedimos al Señor por nuestras necesidades, pero cuánto beneficio y honra y sacrificio hay hacia Dios en nuestras peticiones. Si tú, Señor, me honras con esto, yo voy a... Alguien podría estar transando. No le está diciendo lo que va a vivir. Algunos piden, Señor, dame una mujer que sea esposa, una sierva, que te ame con todo su corazón. Señor, no pido mucho, 90, 60, 90. Señor, que tenga un título, que tenga un trabajo por sobre los $100,000. Y empieza la lista, pero en ninguna parte dice, Señor, dame una sierva para servirte juntos. Dame una sierva para criar nuestros hijos, como lo acaba de hacer el hermano Alessandro, la hermana Alexandra, en los caminos del evangelio. ¿Para qué traemos hijos al mundo si ellos se van a quemar en el infierno algún día? Porque nosotros no les presentamos a Cristo. ¿Para qué traemos almas si nosotros nunca le vamos a hablar de su creador? ¿Por qué hablamos de evangelizar si no evangelizamos a nuestros propios hijos? La iglesia no es el lugar para evangelizar a los niños. Los niños se van a evangelizar viendo cómo es mamá y cómo es papá. ¿Cómo oramos a Dios? Los hijos repiten lo que ven en las casas. Los hijos hablan como los papás hablan. Los hijos muchas veces hacen lo que vieron que los padres hicieron. Nosotros somos cristianos. ¿Cómo son nuestras oraciones, mis hermanos? Yo sé que hay algunos muy desesperados por esposa. Y hay algunos matrimonios que muy desesperados por... Ese es el gran misterio. Unos lloran por casarse y los casados lloran por... Pero por sobre todo eso, está el honrar a Dios. ¿Cómo son nuestras oraciones, mis hermanos? Dios sabe que muchos de nosotros, teniendo lo que pedimos, nos enfriaríamos y hasta nos alejaríamos de Él. ¿Por qué no agregamos a Dios en la ecuación, pero con sinceridad y con verdad? Si le pedimos algo, ¿seguiríamos siendo cristianos ardientes por el Señor? ¿O queremos simplemente pedir que nos ayuden a cruzar el río, pero después olvidarnos del Señor? ¿Está Dios incluido en nuestras oraciones o solamente nosotros? ¿Estamos esperando que Dios nos dé siempre? ¿Y qué nosotros estamos dando a Dios? No me presentaré ante el Señor con manos vacías. ¿Con qué nos presentamos nosotros? Está claro que Dios no necesita de nosotros. Si alguien piensa que Dios me necesita, no, Dios no lo necesita. Lo que está claro es que Dios no rechaza un corazón que se presenta ofrendándose a Él. Un corazón que dice ofrendarse. Ana estaba ofrendando lo que más amaba, su hijo. Y ahí es donde cambió todo. Cuando ya el llanto no era por conseguir la lotería, sino es como el día que me gane la lotería, te la devuelvo a ti, Señor. Porque tú eres mi porción. Tú eres mi porción final. Y yo solamente contigo voy a ser feliz. Quiero terminar destacando algunos versículos que aparecen en el capítulo 2 de Samuel. Y estos versículos son una oración de agradecimiento que hace Ana y que nadie habla de ella, de esta oración. Pero esta es la Ana que habla después de entregar al hijo. Esta es la Ana que habla después de haber incluido a Dios, no en el sufrimiento y lo mal que estaba, sino en la visión que tenía, donde Dios salía beneficiado y no solamente ella. Ana escribe en Samuel 2, 1 Samuel 2, verso 1. Ana oró, esto dijo: en el Señor se alegra mi corazón, me fortalezco en el Señor, me río de mis
enemigos, dice. Estoy muy feliz de mi victoria. No hay Dios santo como el Señor. No hay otro Dios, solo tú. No hay roca como nuestro Dios. No sigan haciendo alarde ni hablen con orgullo, porque el Señor Dios todo lo sabe. Él guía y juzga a la gente. Mire qué lindo lo que viene ahora. Verso 4. Se quiebra el arco de los soldados fuertes, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida en abundancia, ahora tienen que trabajar para conseguir alimento. En cambio, los que antes tenían hambre, ahora engordan de tanto comer. La mujer que no podía tener hijos, ahora tiene 7. En cambio, la mujer que tenía muchos hijos, está triste porque sus hijos, ¿qué pasó con ellos? Se fueron. No eran todos los hijos. Y verso 6. El Señor da la vida y la muerte. Él envía a la gente al sepulcro y la puede resucitar para que viva de nuevo. Mire la teóloga Ana, que un día estaba llorando porque su compañera de casa la molestaba y todo su mundo estaba sumido en un pantano, en un laberinto de llanto por esa Penina. Pero ahora ella está hablando de cosas profundas, diciendo hasta que Dios puede levantar a un muerto. Él envía al sepulcro, gente al sepulcro, y la puede resucitar para que viva de nuevo. ¿Le parece profético eso? Amada iglesia Creekside, estoy repitiendo las palabras de Ana, que vivió 11 siglos antes de Jesucristo y que siguen siendo frescas. El Señor da la vida y la muerte. Él envía a la gente al sepulcro y la puede resucitar para que viva de nuevo. Yo no sé en esta tarde cuántos de nosotros tenemos situaciones difíciles y oramos y hemos orado y las presentamos. Para los que no se han enterado, todos los lunes se está orando en vivo a través de Zoom. Y hay gente esperando para que entren y le digan cuál es la petición y oran juntos. ¿A qué hora es, mi amor? A las 7:30 todos los lunes se está orando. Ahora, la oración, ¿será que necesita ser modificada un poquito? ¿Será que nuestra oración era solamente llanto como Ana y yo quiero, me están pegando, me molestan? ¿Será que nosotros debemos incluir en la oración, Señor, si esto sucede, yo voy a demostrar que te honro a ti y te amo, entregándote lo que más amo? No transemos al Señor. No hablemos si me gano la lotería, Señor, te doy el diezmo. ¿Cuántos de nosotros diríamos, si me das un hijo, te lo entrego para el servicio del templo y que lo críe Samuel? Que lo críe el sacerdote, Elí. Samuel pasó a ser un ayudante. El ayudante, probablemente niños, lo que hacían, tenían que con un tenedor gigante estar ayudando a los sacrificios. Lo tenía para los mandados. Cuando el Señor comenzó a hablarle a Samuel de niño, Samuel iba a preguntarle a Elí, ¿qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? Ana lo entregó. ¿Quién fue Samuel? Samuel fue el primer profeta el último profeta, no el último, fue el gran profeta que participó del cambio del periodo de jueces a los reyes. Le tocó ungir a Saúl, le tocó ungir a David y le tocó sufrir todo lo que el pueblo de Israel pasó por haber despreciado a Dios como rey. Para mi punto de vista, muchos pueden decir que quizás Elías es el más grande o Eliseo, pero a mi corazón se conmueve con Samuel por la historia de cómo son las cosas. Si Samuel no hubiera estado en el contexto bíblico, ¿quién hubiera ido a ungir a Saúl? Y lo amaba tanto a Saúl. Cuando fue a buscar a David,
y se equivocó y se fijó en el que era más alto y el más fuerte y el más vigoroso, y de repente no se dio cuenta que David andaba afuerita. Y cuando lo ve, y el Señor le dice, todo eso pasó. ¿Saben por qué? Por una mujer que entregó todo. Todo lo que recibió, lo entregó. Pongámonos de pie, por favor.